a todos los que venían a escucharle, que posiblemente estaban todos alrededor de esta área, ¿no? Pues ahora tiene un artículo que tocó una piedra donde el Señor realizó un gran milagro. Nos dice el Evangelio de San Mateo. Al enterarse, Jesús se marchó de ahí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirles: estamos en un lugar despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadle vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. Pues es el lugar de la multiplicación de panes y peces, pero es un pasaje del Evangelio rico, riquísimo en enseñanza. No voy a tratar de agotar todas las posibles enseñanzas, pero les voy a decir las que el Señor me hace resaltar en el corazón. Hay que imaginarse, hermanos, este lugar lleno de esa multitud. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y generalmente las mujeres somos más. Así es que aquí los niños, había muchos niños en las familias. Así es que es una gran multitud la que está aquí, esperando que llegue el Señor, que viene en barca. Jesús desembarca y vio esta multitud, como nos está viendo ahora, ¿verdad? Vio esta multitud y ¿qué experimentó en su corazón? Compasión. Y compasión no es lástima. Compasión es un amor profundamente misericordioso, un amor que comprende la realidad de cada persona. Si algo a mí me conmueve de este pasaje, es la dignidad altísima de la persona humana que el Señor nos enseña. Toda esta multitud vino a escuchar a Jesús, al Dios hecho hombre. Y Jesús se compadece del hecho que han estado aquí, que hay enfermos como hay entre nosotros, que han estado todo un día caminando por mucho tiempo. Se compadece de la realidad humana. Él no dice lo que quizás muchos que se creen grandes en este mundo dirían: dichosos que me van a escuchar. Y en realidad eran dichosos que lo iban a escuchar, como somos dichosos que lo escuchamos. Pero el Señor no se relaciona de esa forma con el ser humano. Se relaciona viendo su alta dignidad, viendo que han pasado mucho trabajo para acercarse a Él, para escucharlo, que han venido muchos enfermos, que han venido niños. O sea, el Señor en su compasión está dejándonos saber cómo Él
se relaciona con el ser humano. Como Él está siempre viendo nuestra más alta dignidad. Los discípulos se le acercan. Oigan la lógica de los discípulos porque nos parecemos mucho a ellos. Esta gente ha estado mucho tiempo y estamos en un lugar despoblado. O sea, aquí no hay supermercados. Déjale ir, despídelos para que vayan a las aldeas a comprar comida. Estamos viendo la lógica de los hombres. ¿Qué vamos a hacer? Aquí hay mucha gente, no hay nada donde vendan comida. Diles que se vayan, es lo que les decían los discípulos. Diles que se vayan para que puedan comprar comida en las aldeas. ¿Y qué hace Jesús? Jesús les dice, no hace falta que se vayan. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso, porque esta gente ha caminado mucho tiempo. El Señor no quiere que sigan caminando. El Señor le dice, no hace falta que se vayan, denle ustedes de comer. Está enseñando a los discípulos a tener el mismo sentimiento de compasión hacia sus hermanos. El argumento de los discípulos es muy lógico, pero no tiene nada de caritativo. Y Jesús les está enseñando a empezar a pensar en el otro como Jesús piensa. Jesús les está enseñando a ver a su hermano, no a ver solamente a una multitud. El Señor les está enseñando a pensar en el cansancio, en la pobreza, en la enfermedad, a pensar en el sufrimiento del otro. El Señor está irrumpiendo la lógica humana para enseñarles a ver al ser humano tal y como lo ve Dios. Ellos, lógicamente, le dicen, nosotros no tenemos más que 5 panes y 2 peces. ¿Y qué le dice Jesús? Tráigamelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, los mandó a descansar. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo. Esto es algo que vamos a darnos cuenta en todos los milagros de Jesús. Antes de realizarlos, ora. Antes de realizar cada milagro, vamos a leer en el Evangelio que Jesús ora al Padre. Alza la mirada al cielo. ¿Por qué hace esto Jesús si Jesús es Dios hecho hombre? Porque a través de todo el Evangelio lo escuchamos diciendo, yo he sido enviado, yo no actúo por mi cuenta. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Su poder no lo ejercía en autonomía, sino en plena sumisión al Padre. Y por eso antes de realizar un milagro, ora. Para revelarnos que cada milagro revela la misericordia del Padre. Y ya sabemos que los bendijo, ¿verdad? Es todo un simbolismo de la última cena. Los bendijo, partió los panes, se los dio a los discípulos. Y los discípulos se lo repartieron a la gente. Comieron todos. ¿Qué significa esto? Comieron todos y se saciaron. Que el Señor es suficiente. Y lo que Él hace, lo que Él dice, todos esos pequeños signos que va abriendo en nuestra vida, esos pequeños detalles de amor o esos grandes milagros que hace en nuestra vida, Él es suficiente. Y lo que Él hace en ese momento es plenamente lo que nuestras almas necesitan. Ahora fíjense que el Señor envió a los discípulos a entregarlo. Se dan cuenta que a través de todo este pasaje
La compasión del Señor se la está enseñando a sus discípulos. Ellos trajeron sus canastas con dos pescados, dos panes y 5 peces. El Señor hace el milagro con lo que los discípulos entregan. Y esto es muy importante. Ayer vimos en Caná que los siervos llenaron las tinajas ¿con qué? Con agua. Y el milagro el Señor lo hace sobre la entrega de esos siervos. Aquí vemos, el Señor le pide, denme lo que tienen. Los ya llamando a la generosidad. Denme lo que tienen. Y es sobre esa donación, sobre esa ofrenda, que el Señor hace el milagro. El milagro que sació a todos. Y les está enseñando también a los discípulos, primero, yo multiplico y multiplico para todos, pero lo hago sobre la pequeña ofrenda de sus manos. Y luego vamos a ver que hace lo mismo con la viuda, ¿verdad? Cuando la viuda pone 2 moneditas, dice el Señor, lo que ella entrega es más grande que aquellos que están entregando más, porque ella lo ha dado todo. ¿Qué le pidió él a los discípulos? Denme todo lo que tienen. Era muy poco. Era muy poco, pero sobre ese poco el Señor multiplica. Y lo que el Señor nos invita aquí en la multiplicación de los panes es a poner nuestra canasta. Y tal vez tenemos 2 pescados, 2 peces, 2 panes o 5 peces o 5 panes o un pan o un pez. Lo que el Señor nos quiere llamar aquí es entregar lo que tenemos. No importa cuánto sea. Dale al Señor esos 2 panes. Dale al Señor esos 5 peces y Él va, a través de tu generosidad, va a hacer un milagro de amor para tantos. ¿Verdad? Yo veo muchos aquí que están tomando notas y están enviándole notas a sus familiares, a sus amigos y están comunicando, están poniendo su canasta. Y Jesús va a tocar a mucha gente a través de ese pequeño gesto, esa foto, ese Instagram o esos textos que están enviando. El Señor nos pide a nosotros, denme su canasta, lo poco que tengan, pero me lo tienen que entregar todo, todo. Y no importa cuán pobre es, denmelo todo, que sobre tu todo, aunque sea pobre, es que yo haré grandes milagros para saciar a muchos. El Señor sacia a todos. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y sabemos que una manera en que hoy vivimos el evento de la multiplicación de los panes es a través de la Eucaristía. En cada altar, en el mundo entero, el Señor hace la multiplicación no de ese pan, sino del pan que hoy meditamos en la sinagoga, el pan de vida. Y a través de la generosidad de unos cuantos, a quien Él llama para que sean portadores de ese alimento. Por lo cual debemos rezar que el Señor multiplique a los sacerdotes, porque entre más sacerdotes hay más pan para la humanidad, hay más Eucaristía para la humanidad. También aquí yo siempre exhorto a todos ustedes los seglares, si hay un ministerio, quizás escondido, pero uno de los más valiosos es el ser ministro extraordinario de la Eucaristía, particularmente para los enfermos. Cuando Jesús vino aquí, vio a la multitud y curó a los enfermos. Quiere decir que luego les da el pan a todos esos enfermos. Como el Señor quiere llegar a los enfermos para fortalecerlos, para sanarlos, sostenerlos con el poder de la Eucaristía. ¿Cuántos enfermos no solamente tienen el cuerpo débil, pero ansían tener su alma fuerte por el poder de la Eucaristía y no hay quien le lleve?
a Jesús eucarístico. Es un gran ministerio ser ministro extraordinario de la Eucaristía, para ir con nuestra canasta que se llama PIX, ir a entregar la Eucaristía a los enfermos, ir a donarlo donde Jesús necesita llegar. El Señor enseña a los discípulos a ser generosos. El Señor enseña a los discípulos a ser compasivos. El Señor enseña a los discípulos a ver a las personas no como cosas, sino como quienes son. Fíjense lo que le dicen: mándalas que se vayan a buscar comida, mándalas. Y muchas veces en nuestro corazón, hermanos, tenemos una relación con el ser humano que no es digna del ser humano. Tenemos que pensar en el otro, pensar en su dolor, en su sacrificio, en lo que necesita. Este es el camino del Evangelio: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de lo que sobraba. También aquí hay otra gran enseñanza. Primero, que el Señor multiplicó más panes y más peces de los necesarios. Se saciaron todos y sobró. Que no solamente es suficiente, pero que Él siempre da más para otros que no sabemos cuándo vendrán. Y otra enseñanza que da el Señor y que nos aplica mucho a nuestra cultura es que no se desperdicie nada. Le enseña la gratitud por el don recibido. No porque había abundancia se podía desperdiciar. Les enseñó a guardarlo todo en las canastas. ¿Para qué? Para que no se desperdiciara y para que otros pudieran beneficiarse de ese don. Lo que el Papa Francisco nos llama tanto en este tiempo a combatir la cultura del descarte. Aquí hay dos eventos de posibles descartes. El primero fue cuando los discípulos dicen: despídelos para que se vayan a buscar en las aldeas. Aquí hay una actitud de tenemos un problema, hay una multitud y no hay comida, despídelos. Y la segunda es: el Señor enseña a que cuando Él provee, cuando Él da abundantemente, nunca hay que desperdiciar, porque eso que te sobra a ti, lo necesita otro. Y San Ambrosio decía: la camisa que no te pones es un cuerpo que está sin camisa. O sea, aquí el Señor tiene toda una escuela formativa para los discípulos. Nosotros vemos el gran milagro de la multiplicación, pero Él está lidiando internamente con la formación de sus discípulos. Generosidad, no ver nunca a las personas como obstáculos o como problemas. Como decía Juan Pablo II desde el inicio de su pontificado: ningún ser humano es problema, todo ser humano es don. Pueden haber dificultades, pueden haber situaciones, pero nadie es problema, nadie puede ser enviado. El Señor multiplica los panes y los peces para saciar la necesidad de las personas y les enseña a los apóstoles a poner su todo. Yo me imagino, piensen ustedes, si nos quedamos sin comida aquí en la peregrinación y Ana Patricia tiene 2 barras de proteína, de esas de bars, y que le digamos a Ana Patricia: danos tus 2 barras para que todos coman.
los estaba llamando a renunciar, a negarse a sí mismos por el bien de los demás. Pidamos al Señor que en este lugar, donde Él miró con compasión a la multitud, que nos enseñe a nosotros a tener sentimientos de compasión hacia los demás, a preocuparnos por los demás. Que pidamos al Señor que tome lo poco que somos y nos multiplique todo lo que hay en la canasta de nuestra vida, todo lo que es bueno, lo multiplique para que Él pueda hacer grandes obras en otros. Y pidamos también al Señor que nos enseñe a valorar al ser humano, a valorar lo que tenemos, a cuidar lo que Él nos ha dado, para que nada se desperdicie. Porque el Señor nos sacia, pero desea saciar a otros con lo que nosotros tenemos. Y por eso mandó a los discípulos a distribuir entre esa multitud. No eran 58, eran miles. Los mandó y los dispersó entre la multitud para que fueran a dar el pescado y el pan. Que también nosotros de aquí partamos con este deseo de ir entre la humanidad, la que está más cerca de nosotros, a darles al Señor, a darles el pan de vida, a darles la palabra eterna, a darles el amor que hemos recibido. Amén. Amén.